Así que comenzamos con la primera de las presentaciones de hoy, a cargo de Sergio Serrano, que nos va a hablar de un trabajo titulado Derivados de la microbiota como alternativa al cribado actual de displasia anal. Buenos días a todos, un honor. Muchas gracias al Comité Científico por seleccionar esta comunicación. Tengo el inmenso reto de estar moderando al tiempo que presento, por lo que no puedo pasarme ni un segundo del tiempo. Nos hace especialmente ilusión presentar este trabajo porque es el fruto de un esfuerzo muy colaborativo de varios años y los resultados, pues, estamos encantados. Ahora los veréis. Ha venido muy bien que Joel Palevsky introdujese antes el tema de la displasia anal, porque en realidad ya sí ayuda a entender las premisas. Hemos visto cómo el cáncer anal tiene un riesgo desproporcionadamente alto en personas con VIH, especialmente en HSH, y la incidencia está en aumento porque es un cáncer que se asocia a la edad y la edad media de nuestros pacientes en la mayor parte de las cortes está aumentando. Y luego, por otro lado, pues ha mostrado también cómo buscar la lesión precursora del cáncer, que son estas lesiones escamosas intraepiteliales anales de alto grado, UHSIL, disminuye el riesgo de cáncer anal. ¿Cómo hacemos esto? Pues fundamentalmente a través de una estrategia inicial de cribado que pasa por hacer una citología anal y ante un resultado alterado, pues ponemos en marcha el resto de las pruebas que pasan por una anuscopia de alta resolución con toma de biopsias para demostrar la presencia de esa lesión precursora, HSIL, y tratarla para disminuir el riesgo de cáncer anal. Pero tenemos varios problemas actualmente con esta estrategia. Uno es la altísima incidencia, como ha mostrado también el doctor Palevsky, de estas lesiones precancerosas. Algunas progresan a cáncer, poquitas, muchas permanecen, otras regresan espontáneamente, pero en cualquier caso es un cáncer asociado a la edad en grupos de riesgo que vemos en las consultas de pacientes con VIH y suponen un volumen de pacientes altísimo sin tener infraestructura suficiente para poder asumir que todos pasen por la anuscopia de alta resolución. En segundo lugar, exige un equipamiento que es costoso, pero sobre todo la curva de aprendizaje es lenta. Exige pasar meses entrenándose, cogiendo biopsias, tratando, etcétera, antes de coger la suficiente soltura y aún así en todos los centros todos hemos pasado por la curva de aprendizaje de varios años hasta que nos consideramos más o menos competentes y aún así van pasando los años y uno nota que cada vez va cogiendo más soltura. Y el siguiente problema tiene que ver con la prueba de cribado. La prueba de cribado, la citología anal, tiene una sensibilidad razonablemente buena, pero su especificidad es bajita, es como de un 50%, lo que hace que esos pacientes que cribamos tengamos muchos falsos positivos y, por tanto, pasan un circuito donde fidelizamos a los pacientes, se dan muy poquitas altas, hay que hacer revisiones periódicas, etcétera, pacientes que no tendrían que pasar por ello. Por tanto, nuestra hipótesis, y en línea con una línea de trabajo previa, es que podemos descubrir nuevos marcadores de displasia anal de alto grado, HSIL, desde la microbiota de nuestros pacientes, sea causa o sea consecuencia de la existencia de esas lesiones, pero creíamos que podríamos encontrar cambios en la microbiota que nos ayudasen a encontrar nuevos marcadores. Por tanto, pusimos en marcha este consorcio. Es un estudio multicéntrico financiado por un proyecto europeo en el que hemos intentado encontrar marcadores derivados de la microbiota de HSIL. Para ello pusimos en marcha cohortes de descubrimiento en 3 centros en Madrid, 1 en Italia y fraccionamos las cohortes para que un porcentaje de los pacientes sirviese para la cohorte de validación. Y han participado también grupos en Alemania y en Noruega para el análisis bioinformático y estudios proteómicos. Aspirábamos a encontrar pretendíamos incluir 70 casos de HSIL para poder validar estadísticamente 5 o 6 marcadores. Cuando habíamos reclutado 213 pacientes HSH fundamentalmente con VIH que entraban en el circuito de cribado de displasia anal, habíamos detectado ya 70 casos de HSIL. Todos los pacientes simultáneamente
a todos les hacíamos una citología anal y una anuscopia de alta resolución. Es decir, no hacíamos el cribado en 2 pasos, sino que además del cribado con citología, en todos buscábamos la presencia de H-Sil en el mismo acto. Nuestro desenlace de interés es el H-Sil y lo definimos como la demostración histológica o H-Sil citológico, independientemente del resultado de la biopsia, y posteriormente hicimos análisis de sensibilidad para incluir únicamente los casos de esos 70 casos en la corte de descubrimiento de H-Sil confirmado. Las muestras las separábamos, centrifugábamos, nos quedábamos con el pellet bacteriano, lo lisábamos e hicimos secuenciación del gen que codifica el RNA ribosomal 16S e hicimos espectrometría de masas para analizar los proteomas también. La cohorte de descubrimiento y validación son muy similares, a grandes rasgos, una edad media de 43 años, fundamentalmente hombres HSH, una alta tasa de tabaquismo cercana al 40%, todos ellos en tratamiento, un AIR de CD4 bastante alto, cercano a 350, y una situación inmunovirológica buena, con unos CD4 en el momento de la participación de unos 700 por microlitro. A nivel de la composición de la microbiota, en contra de lo que esperábamos, no encontramos cambios claros en la diversidad, en la estructura a grandes rasgos que nos permitiesen decir que la microbiota era nivel de composición diferente. Sí encontramos algunas bacterias que estaban más o menos abundantes en un grupo o en otro, pero como veis en la gráfica a la derecha, cuando se estudiaban una a una, la mayor parte de las diferencias dependían de valores extremos que eran los que cambiaban la media y no nos resultaban convincentes como marcadores. A nivel de proteínas, sin embargo, los datos fueron muy elocuentes. Esta tabla que veis aquí, horrible, fueron las proteínas que aparecieron significativamente aumentadas asociadas a H-Sil. Y dentro de ellas tenemos proteínas que están implicadas, por ejemplo, en el metabolismo anaerobio, en la glicolisis, alguna de ellas relacionada con el efecto Marburg, que es un cambio que ocurre en células tumorales para aumentar su demanda de oxígeno. Encontramos la enolasa, que se asocia a otros tipos de tumores, y encontramos también enzimas que se ocupan del metabolismo de los aminoácidos ramificados, que es algo también que las células tumorales y algunas bacterias, cuando tienen que expandirse y crecer, invadir, aumentan su expresión para defenderse mejor en su nicho. Lo más interesante es que esas enzimas que encontramos pertenecían a 2 rutas metabólicas claramente diferenciadas. Encontramos varias enzimas en las mismas rutas metabólicas relacionadas con la producción de piruvato y con el metabolismo de los aminoácidos ramificados. Entre ellos, entre esas enzimas, por ejemplo, la cobalamina, las enzimas que producen cobalamina, que es una enzima, son enzimas que solo tienen las bacterias, no tienen las células eucarióticas. Pudimos demostrar, cuando seleccionamos 2 bacterias presuntamente asociadas a H-Sil frente a bacterias presuntamente protectoras, que aquellas presuntamente asociadas tenían una producción mayor de estos metabolitos cuando las incubábamos con medios enriquecidos precursores de estos metabolitos, pero lo interesante fue encontrar que había un gradiente muy claro en la abundancia de los 2 metabolitos que eran el producto final de estas rutas metabólicas, que son la succinilcoenzima A y la cobalamina. Había un gradiente muy claro en función de la presencia o no de displasia, de manera que los pacientes sin displasia están aquí, displasia leve aquí, displasia de alto grado estaban mucho más aumentados. Y esto se reproducía bien en la corte de validación. Cuando esto lo transformamos en magnitudes de efectos, ratios, etcétera, veis aquí que tener una citología anal alterada se asocia aproximadamente a 5 veces más riesgo de tener H-Sil, y el riesgo de, cuando enfrentábamos el riesgo de tener metabolitos alterados era significativamente más alto, era como del doble. Cuando los pasamos a escala cualitativa, positivo o negativo, después de usar definir puntos de corte en curva ROC, encontramos magnitudes de efecto altísimas, tan altas como un riesgo 700 veces más alto de tener displasia en presencia de estos metabolitos aumentados. Como veis aquí, la especificidad en nuestra muestra de la citología era bajita, el área bajo la curva bajita, y la de los marcadores mucho más alta, por encima del 90%, y un área bajo la curva muy elevada. Y esto se mantenía cuando usábamos distintas categorizaciones y usábamos también la combinación de ambos biomarcadores. Por tanto, estos marcadores funcionaron bien tanto desde el punto de vista de cómo
discriminan a los pacientes con displasia de alto grado versus a los que no la tienen, y la calibración del modelo fue buena, como veis aquí abajo en estas grafiquitas que muestran que lo predicho por nuestro modelo se ajustaba muy bien a los datos observados. Y ya por último, el modelo, la detección de estos metabolitos reclasificaba a los pacientes que eran falsos positivos. Aproximadamente la mitad de ellos se habrían beneficiado de hacer esta prueba, es decir, se habrían ahorrado una anoscopia de alta resolución innecesaria a donde nos hubiera guiado exclusivamente la citología anal, y globalmente el 60% de los pacientes en estas cohortes se habrían beneficiado de la detección de estos metabolitos. Por tanto, la cobalamina y la succinilcoenzima están aumentados en la microbiota anal de los pacientes con HSIL. Sus concentraciones son sencillas de medir en la práctica clínica y podrían ayudar a superar la baja especificidad de la citología anal. Y en el estudio hemos definido también algunas rutas metabólicas que tienen que ver con la patogenia del cáncer, la respuesta inmune y el metabolismo bacteriano, que son posibles dianas terapéuticas. Como fortalezas, la relevancia clínica, ya que es un cáncer frecuente en la población con VIH, la novedad y el diseño experimental en el que hemos validado metabolitos a los que nos ha guiado previamente una técnica diferente, la proteómica, y como limitaciones la extrapolabilidad a otras poblaciones de alto riesgo, sobre todo a mujeres con VIH que no pudimos incluir prácticamente, y las relaciones causales que aquí sugerimos pero no la demostramos por el diseño del estudio. Y con eso agradecer a todo el consorcio que ha participado, son muchos investigadores, yo únicamente estoy presentando los resultados, ha sido un honor trabajar con todos ellos y muchas gracias por vuestra atención. Muchas gracias, Sergio. Abrimos el tiempo de preguntas. Bueno, pues mientras os animáis, Sergio, un trabajo excelente, muy interesante. A mí me gustaría que nos contaras un poco sobre, los has identificado esos metabolitos como marcadores de diagnóstico, pero ¿nos puedes decir algo sobre qué efecto, qué impacto tendrían en la patogénesis? Pues por el diseño del estudio, es decir, no nos interesaba tanto la relación causal, que habría sido muy difícil de demostrar, sino simplemente la asociación, ¿no? Ya sea en causa o consecuencia del VPH y la displasia, si hay algo alterado, desde un punto de vista diagnóstico eso se puede aprovechar. Entonces, ahí no podemos ser concluyentes. Sí que es verdad que cuando uno rasca un poco en esas proteínas en que están haciendo, pues se encuentra cosas muy interesantes. Por ejemplo, había una, la fosfoglicerato-quinasa 1, que el propio VIH, por ejemplo, la estimula, la fosforila, y activa la estimula, y esa PKG1 activada fosforila la estamina, que es una proteína implicada en la degradación de los microtúbulos del citoesqueleto, que usan muchas bacterias y cánceres como estrategia para romper las uniones intercelulares y poder progresar. De manera que cuando mirábamos un poco el significado biológico de esas proteínas, nos da la impresión de que están implicadas en la patogenia al menos de la displasia anal de alto grado, sino del cáncer. Pero es algo que queda ahí para siguientes estudios. Una pregunta. Muy interesante. Con estos datos que has presentado, ¿se debería empezar a utilizar esto en la clínica? ¿Qué nos falta para que esto se implemente? Pues es verdad que con diseños, digamos, más flojos, hemos pasado a usar muchas cosas en la clínica, que incluimos la cohorte de validación y funcionó muy bien, es decir, los datos están validados estadísticamente en un grupo distinto. Es verdad que medimos los metabolitos en las bacterias. Eso pasa por un procesamiento de la muestra que no es tan sencillo como lo que nos gustaría, que es coger la muestra de la citología anal, mandarla al laboratorio de bioquímica y analizarlo. Pero es sencillo de hacer, es decir, se podría hacer. A mí lo que me encantaría es ver que estos resultados los replica otro grupo. Como investigador eso me dejaría mucho más tranquilo, pero la verdad es que los resultados son muy buenos como marcadores, funcionan muy bien. Sergio, enhorabuena. Si la microbiota no es diferente, ¿cuál es el origen de estas proteínas diferentes en personas que tienen
Sí, buena pregunta. Pues la microbiota no es diferente a nivel de composición, pero lo que se estudia por secuenciación 16S en realidad es una foto muy fija de las bacterias vivas, activas, quiescentes, muertas, fragmentos de DNA. No nos da una idea de la capacidad funcional de qué están haciendo esas bacterias. En realidad, cuando uno estudia microbiomas, puede llegar a ver composiciones muy diferentes que a nivel funcional se comportan de un modo muy parecido y todo lo contrario. De manera que en realidad no es un hándicap, es simplemente nos ha llevado a lo que se cree en el campo actualmente, que es que más importante que la composición de la microbiota son las funciones, las proteínas que está produciendo, etcétera, etcétera. Una única bacteria podría ser muy relevante desde el punto de vista funcional y no estar pescándose a nivel de composición porque tiene una abundancia absoluta muy pequeñita a nivel de la microbiota total.